Estudio Bíblico Juventud. Semana del 18 al 24 de agosto de 2025. Tema: Eficaz llamado en la fe que nos conduce a la salvación. Lectura bíblica. Primera a los Corintios 7, 17 al 20. Introducción. El llamado a la fe es el acto divino y soberano de Dios que invita a la humanidad a reconciliarse con Él a través de Jesucristo. La salvación no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas o méritos, sino que es un regalo de Dios que nos es ofrecido a través de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Este llamado no es solo una invitación general, sino un llamado personal y transformador que, al ser respondido con fe, nos conduce a la salvación. En la Biblia, el apóstol Pablo nos explica que la salvación es por gracia, a través de la fe, y no por obras para que nadie se jacte, Efesios 2, 8 y 9. El llamado eficaz de Dios no solo nos invita a creer, sino que transforma nuestra naturaleza, nos regenera y nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Este llamado es tan poderoso que, al ser recibido en el corazón, nos conduce a una vida nueva en Cristo, una vida de santidad y obediencia a su palabra. Jesucristo mismo, en el Evangelio, declara que Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6, y que nadie puede llegar al Padre sino por Él. Por tanto, el llamado a la fe no es solo una cuestión de creer en un conjunto de doctrinas, sino en una relación personal con Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. El llamado eficaz de Dios a la salvación es un proceso que comienza en el momento en que escuchamos el Evangelio y sentimos la convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón, y sigue hasta que respondemos a ese llamado con fe y arrepentimiento. Este llamado tiene el poder de transformar nuestra vida, cambiando no solo nuestra eternidad, sino también nuestra manera de vivir aquí y ahora, dándonos la esperanza de la vida eterna. 1. El llamado de Dios es soberano y efectivo. El llamado de Dios no es un simple deseo o sugerencia, es un llamado soberano que tiene el poder de transformar vidas. Cuando Dios llama a una persona a la salvación, ese llamado es eficaz, es decir, que tiene el poder de cumplir lo que promete. Es un acto de gracia divina que no depende de nuestras obras, sino de su misericordia. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se apareció la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia. 2. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación. La salvación no se recibe por méritos humanos, sino por medio de la fe en Jesucristo. La fe es la llave que abre la puerta a la salvación, y es un don de Dios que nos permite recibir la gracia que nos salva. Esta fe es la respuesta al llamado divino y a la predicación del Evangelio. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 3. La salvación es un proceso de justificación, santificación y glorificación. El llamado eficaz de Dios no solo nos justifica, nos perdona, sino que también nos santifica, nos transforma, y finalmente nos glorifica en su presencia. Este proceso completo es una obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos lleva a una relación más profunda con Dios. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 4. El llamado divino trae convicción y arrepentimiento. El llamado de Dios a la salvación implica una convicción de pecado por parte del Espíritu Santo, lo que lleva al arrepentimiento. Esta convicción no solo nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, sino que también nos mueve a abandonar nuestra vida de pecado y volvernos a Dios. San Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 5. El llamado a la salvación es personal y único. Dios llama a cada persona de manera personal y específica. No hay un solo camino o una fórmula única para la salvación, sino que Dios trata con cada ser humano de manera individual, invitándolo a venir a Cristo y experimentar la salvación que solo Él ofrece. Apocalipsis 3:20. Aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 6. El llamado nos lleva a una vida de obediencia y transformación. Al responder al llamado de fe, no solo somos perdonados, sino también transformados. La verdadera fe en Cristo lleva a una vida de obediencia a su palabra. Es un proceso continuo de santificación donde el creyente va siendo moldeado a la imagen de Cristo. San Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 7. El llamado a la salvación ofrece vida eterna. El llamado de Dios nos lleva a la vida eterna, un regalo inmerecido que se obtiene al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Esta vida eterna no solo comienza después de la muerte, sino que también comienza en el momento en que somos salvos, ya que Cristo nos da una nueva naturaleza y nos promete una vida abundante. Primera de Juan 2:25 Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Conclusión. El llamado eficaz de Dios a la fe es el fundamento de nuestra salvación. Es un llamado que tiene el poder de transformar nuestras vidas, desde el momento en que somos convencidos de pecado hasta el instante en que somos glorificados en la presencia de Dios. Este llamado nos ofrece una vida nueva, que se expresa en obediencia, fe y una relación personal con Cristo. Es un proceso continuo que nos conduce a la santidad, y nos da la esperanza de la vida eterna con Dios. La respuesta a este llamado no solo cambia nuestra eternidad, sino que transforma nuestra vida diaria, equipándonos para vivir conforme a la voluntad divina. Primer título. Dios llama sin hacer acepción de personas para manifestar su gracia. Versículo 17. Léase, Gálatas 5:13, Tito 3:4 y 5. Introducción. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, ha extendido un llamado universal a la humanidad para que todos puedan experimentar su gracia salvadora. Este llamado no hace distinción entre personas, razas, culturas o clases sociales, porque la gracia de Dios es para todos. En la Biblia encontramos que Dios no hace acepción de personas, Hechos 10:34, lo que significa que su oferta de salvación y bendición está abierta a todos los seres humanos sin importar su trasfondo, sus errores o su estatus. Dios ha elegido llamar a todos a venir a Él, no porque seamos dignos, sino por su gracia. La gracia divina es un acto de amor inmerecido que no depende de nuestra habilidad o de nuestra posición en la sociedad. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, afirma que por gracia somos salvos mediante la fe, Efesios 2:8 y 9, lo que significa que nuestra salvación no es algo que podamos alcanzar por méritos humanos, sino que es un regalo gratuito de Dios, disponible para todos aquellos que reciban ese llamado con fe y arrepentimiento. Este llamado se extiende a toda la humanidad, ricos y pobres, sabios y no sabios, judíos y gentiles, sanos y enfermos, justos e injustos. No hay barreras para el amor de Dios. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y lo hizo sin hacer acepción de personas. En su vida y ministerio terrenal, Jesucristo mostró compasión tanto a los marginados como a los poderosos, demostrando que el reino de Dios no tiene límites humanos. Es un llamado que invita a todos a experimentar la salvación, la misericordia y la gracia de Dios, independientemente de su historia o condición. 1. Dios llama a todos sin importar su condición social o económica. Dios no hace acepción de personas, y su llamado no está limitado por el estatus social ni por la riqueza o pobreza. La gracia de Dios es accesible tanto para el rico como para el pobre, y su oferta de salvación está abierta para todos, sin importar su posición económica. La salvación es un don divino que no depende de lo que tengamos, sino de la misericordia de Dios. Romanos 2:11 Porque no hay acepción de personas para con Dios. 2. El llamado de Dios es para todas las naciones y razas. Dios no discrimina según la raza o la nación. El Evangelio es un mensaje universal que alcanza a todas las culturas y pueblos. La obra redentora de Cristo es para todo ser humano sin distinción de etnias, ya que Dios creó a todas las naciones y desea que todos sean salvos. Apocalipsis 5:9 Y me dijeron, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado,
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. 3. La gracia de Dios se extiende incluso a los pecadores más grandes. La gracia de Dios no se limita a los que se consideran justos o dignos. Al contrario, la gracia de Dios se extiende aún a los más grandes pecadores, demostrando su amor inmerecido. Este es el corazón del Evangelio. Cristo vino a salvar a los pecadores, y no hay pecado que esté fuera del alcance de su perdón. Primera a Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 4. El llamado de Dios es para aquellos que están dispuestos a escuchar y responder. Aunque Dios llama a todos, es necesario que cada persona escuche y responda al llamado de fe. La salvación se recibe por fe y por gracia. Nadie es forzado a aceptar este regalo. Es un llamado que requiere una respuesta voluntaria de arrepentimiento y fe. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 5. El llamado de Dios es un llamado a la conversión y al arrepentimiento. El llamado de Dios implica un cambio radical de vida. No es solo una invitación para aceptar a Cristo, sino también un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. La verdadera conversión requiere una transformación interna que se refleja en una vida de obediencia a los principios divinos. San Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 6. El amor de Dios no tiene límites, y está disponible para todos. La oferta de salvación de Dios no es limitada por ninguna barrera humana. Su amor es eterno e incondicional, y está disponible para todos los que creen en Él, sin importar quiénes sean o qué hayan hecho. Dios no discrimina, y su gracia está disponible para todo aquel que se acerque a Él con un corazón sincero. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 7. El llamado de Dios nos llama a reflejar su carácter sin parcialidad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Esto significa que, al igual que Dios no hace acepción de personas, nosotros debemos vivir y tratar a los demás sin prejuicios ni discriminación, mostrando a todos el amor que hemos recibido de Él. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Conclusión. El llamado de Dios a la salvación es universal y sin distinción. Dios llama a todas las personas, sin importar su raza, estatus social o pasados pecaminosos, a que vengan a Él en fe y arrepentimiento. Su gracia no hace acepción de personas, sino que extiende una invitación a todo el mundo, ofreciendo la salvación y la vida eterna a quienes creen en su Hijo, Jesucristo. Como cristianos, debemos reflejar ese amor y gracia en nuestras vidas diarias, mostrando que el Evangelio es para todos, sin barreras ni prejuicios. Aceptar el llamado de Dios es experimentar una transformación interna que nos lleva a vivir conforme a su voluntad y a compartir su mensaje de esperanza con los demás. Segundo título. Orden divina de guardar sus mandamientos en el corazón y no caer en el legalismo. Versículos 18 y 19. Léase, Eclesiastés 11:9, Primera a los Corintios 10:23. Introducción. La obediencia a los mandamientos de Dios es una orden divina que tiene como propósito no solo la santificación del creyente, sino también la manifestación de su voluntad en nuestras vidas. En la Escritura, Dios nos llama a guardar sus mandamientos con todo nuestro corazón, a meditar en ellos día y noche, y a vivir de acuerdo con su palabra, porque sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Sin embargo, esta obediencia no debe confundirse con el legalismo, que es una práctica errónea en la que se busca alcanzar la justicia y la aceptación de Dios mediante el cumplimiento rígido y externo de las reglas, sin una verdadera transformación interior.
El llamado a guardar los mandamientos de Dios no es solo una cuestión de cumplir normas externas, sino de vivir según el corazón de Dios. El mandamiento divino es claro: guardar la ley de Dios en el corazón, es decir, internalizarla de tal forma que nuestras actitudes, pensamientos y comportamientos estén alineados con la voluntad divina. En el Antiguo Testamento, Dios mismo expresa este deseo de tener un pueblo obediente que lo ame con sinceridad y devoción, y en el Nuevo Testamento, Jesús profundiza este principio, enseñando que el amor a Dios es la base de nuestra obediencia a sus mandamientos, Mateo 22, 37 y 38. Sin embargo, el peligro del legalismo acecha siempre al ser humano, ya que es fácil caer en la tentación de cumplir las normas sin un corazón sincero. El legalismo surge cuando se convierte la obediencia externa en una medida de justicia, olvidando que la salvación es por gracia y no por obras, Efesios 2, 8 y 9. Jesús advirtió a los fariseos y a los escribas de su actitud legalista, diciendo que aunque observaban las leyes, sus corazones estaban alejados de Dios, Mateo 15, 8. Dios ordena guardar sus mandamientos con todo el corazón. El propósito de Dios al ordenar que guardemos sus mandamientos en el corazón es para que no solo los cumplamos externamente, sino que la obediencia se transforme en una actitud interna y constante. Guardar los mandamientos con todo el corazón implica un compromiso genuino, no forzado, de seguir la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 2. La obediencia de corazón es un reflejo de nuestra relación con Dios. La obediencia no es solo un acto externo de cumplimiento, sino que debe provenir de un corazón sincero que ama a Dios. Cuando el amor hacia Dios está en el centro de nuestras vidas, su palabra se convierte en el fundamento de nuestra conducta. La obediencia verdadera es la respuesta al amor y la gracia que Dios nos ha mostrado. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 3. No caer en el legalismo. La obediencia no se basa en el esfuerzo humano. El legalismo es la práctica de cumplir reglas de manera estricta, sin comprender su verdadero propósito. La obediencia no debe ser un intento de alcanzar la justicia por nuestras propias fuerzas, sino una respuesta natural a la gracia de Dios. Dios nos llama a obedecer por amor, no por obligación ni para ganarnos su favor. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 4. La obediencia a los mandamientos refleja la verdadera sabiduría. Guardar los mandamientos de Dios no solo trae bendición, sino que también nos guía por el camino de la sabiduría. La obediencia a su palabra es la clave para vivir de acuerdo a su voluntad, alejándonos de las trampas del mundo y caminando en justicia. Es en el cumplimiento de sus mandamientos que encontramos verdadera sabiduría y entendimiento. Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. 5. La obediencia a Dios trae libertad, no esclavitud. Al contrario de lo que algunos podrían pensar, seguir los mandamientos de Dios no nos esclaviza, sino que nos libera. La verdadera libertad en Cristo se encuentra en vivir conforme a la voluntad divina, alejándonos de las ataduras del pecado. La obediencia a Dios no es un peso, sino un camino hacia la verdadera libertad. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 6. La verdadera obediencia se alimenta de la gracia, no de la ley. Aunque los mandamientos son la ley de Dios, nuestra obediencia no debe ser el resultado de un esfuerzo para cumplir una ley externa, sino una respuesta a la gracia que hemos recibido. La gracia de Dios nos da la fuerza y el deseo de obedecer. El legalismo, por el contrario, se basa en un intento humano de cumplir normas sin la ayuda del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 12:9. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
7. Guardar los mandamientos de Dios en el corazón transforma nuestra vida diaria. Cuando los mandamientos de Dios están grabados en nuestro corazón, no solo nos afectan en momentos de oración o culto, sino que transforman nuestra vida diaria. La obediencia se convierte en un estilo de vida que influye en nuestras decisiones, relaciones y actitud hacia el mundo, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. San Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Conclusión. Guardar los mandamientos de Dios no es un acto de cumplimiento externo, ni debe ser una carga de legalismo, sino una manifestación del amor genuino hacia Él. Dios nos llama a obedecer de corazón, permitiendo que su palabra transforme nuestras vidas, nos guíe en sabiduría y nos conduzca a una verdadera libertad. La obediencia no proviene de un esfuerzo por alcanzar la justicia por nosotros mismos, sino de una respuesta a la gracia de Dios que, por medio del Espíritu Santo, nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Al guardar su ley en el corazón, somos transformados y guiados hacia la plenitud de vida que Él desea para nosotros. Tercer título. Procurando llevar una vida cotidiana que agrede a Dios. Versículo 20. Léase, Eclesiastés 11:9, Primera a los Corintios 10:23. Introducción. La vida cristiana no se limita solo a momentos de culto, oración o estudio bíblico, sino que debe ser una expresión continua de nuestra relación con Dios. Cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde nuestras acciones más pequeñas hasta nuestras decisiones más importantes, debe reflejar el carácter de Cristo y honrar a Dios. Lamentablemente, muchos creyentes caen en la tentación de dividir su vida en compartimentos, uno para la espiritualidad y otro para la vida diaria. Sin embargo, la Biblia nos enseña que toda nuestra vida debe estar consagrada a Dios, porque Él es Señor de todos los aspectos de nuestra existencia. Desde la manera en que trabajamos, nos relacionamos con los demás, hasta cómo tomamos decisiones personales, todo debe ser un reflejo de nuestra fe en Cristo. Cuando hablamos de procurar llevar una vida cotidiana que agrada a Dios, nos referimos a un estilo de vida que reconoce a Dios en todas las áreas, en el cual cada palabra, cada acción, cada pensamiento busca ser conforme a su voluntad. Esto no significa ser perfecto ni tener una vida sin fallos, sino más bien tener un corazón dispuesto a honrar a Dios en lo que sea que hagamos. El apóstol Pablo lo explica claramente cuando dice, «Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Colosenses 3:17. Sin embargo, también es importante entender que, cuando vivimos de manera contraria a los principios de Dios, nuestras vidas pueden caer en un patrón que agravia a Dios, especialmente cuando actuamos de manera egoísta, impía o desobediente a sus mandamientos. Muchas veces, de manera inconsciente, podemos involucrarnos en actividades, hábitos o pensamientos que no son agradables a Dios, sin darnos cuenta del daño que causan a nuestra relación con Él. La Biblia nos amonesta a vivir sabiamente en el mundo, con una conciencia clara de nuestras responsabilidades espirituales. 1. Vivir con un corazón sincero hacia Dios. Para agradar a Dios en nuestra vida cotidiana, debemos comenzar con un corazón sincero y humilde. No basta con realizar actividades externas o cumplir con reglas, sino que lo que realmente importa es que nuestra actitud interna sea genuinamente entregada a Dios. Vivir de acuerdo con su voluntad empieza con un corazón transformado por su gracia. San Mateo 18:12 y 13. ¿Y ustedes, qué piensan? Si un hombre tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en los montes, y va a buscar la que se le perdió? Y si la halla, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se perdieron. 2. Ser un reflejo de Cristo en nuestras relaciones. Una forma clave de agradar a Dios en nuestra vida diaria es mostrando el amor de Cristo en nuestras relaciones interpersonales. Ya sea con familiares, compañeros de trabajo o incluso desconocidos, debemos procurar actuar con bondad, paciencia, humildad y perdón, reflejando el carácter de Jesús en cada encuentro.
Colosenses 3:14 y 15 y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 3. Vivir con integridad y honestidad en todas nuestras acciones. Dios desea que vivamos con integridad y honestidad, tanto en lo que hacemos en público como en lo que hacemos en privado. La honestidad en nuestras acciones y palabras es una forma de honrar a Dios, pues Él es un Dios de verdad, y nosotros debemos ser testigos fieles de esa verdad en nuestras vidas cotidianas. Proverbios 28:6 Mejor es el pobre que anda en integridad, que el de perversos caminos y rico. 4. Buscar la justicia y la equidad en todo lo que hacemos. Agradar a Dios también implica actuar con justicia y equidad, especialmente en las decisiones que tomamos. Debemos buscar lo que es justo y correcto, no solo para nosotros, sino también para aquellos con quienes tratamos, mostrando que nuestra vida está guiada por los principios del reino de Dios. Deuteronomio 1:17 No hagáis acepción de personas en el juicio, oíd al pequeño como al grande, no temáis de ningún hombre, porque el juicio es de Dios. 5. Ser agradecidos en todo momento y circunstancia. La gratitud es una actitud clave que debe caracterizar nuestras vidas diarias. Vivir agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros y por lo que tenemos en la vida cotidiana, refleja una actitud de dependencia y reconocimiento hacia Él. Agradar a Dios implica un corazón que constantemente da gracias, incluso en tiempos difíciles. Primera a los Tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 6. Buscar la santidad y apartarnos del pecado. Procurar vivir una vida que agrada a Dios implica un compromiso con la santidad. No podemos vivir de acuerdo con nuestros propios deseos y expectativas. Debemos apartarnos del pecado y vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. La santidad no es opcional, es un mandato para todo creyente. Primera de Pedro 1:16 Sed santos, porque yo soy santo. 7. Vivir con propósito y según la voluntad de Dios. Finalmente, vivir una vida cotidiana que agrada a Dios significa vivir con propósito, buscando hacer su voluntad en todo lo que hacemos. Cada decisión, cada paso debe ser guiado por la pregunta: ¿esto agrada a Dios? Vivir de acuerdo con su voluntad nos permite ser testigos de su gloria en el mundo y cumplir con su propósito eterno. Romanos 11:36 Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Conclusión. Llevar una vida que agrada a Dios no es simplemente un acto ocasional, sino un compromiso diario de vivir de acuerdo con sus principios en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde nuestras relaciones interpersonales hasta nuestras decisiones personales, todo debe ser un reflejo de nuestro amor y gratitud hacia Él. No se trata solo de cumplir reglas externas, sino de permitir que la transformación interna que Dios produce en nosotros se manifieste en nuestra vida diaria. Si buscamos sinceramente honrar a Dios con un corazón sincero, un comportamiento justo y un caminar en santidad, nuestras vidas se convertirán en un testimonio de su amor y gracia en el mundo. Y mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.